Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión de un video de análisis de Café del Trader con Carlos Contreras, asesor en estrategias de inversión, figura 3, trader, fundador de Café del Trader. Y en esta ocasión pues vamos a revisar lo que ocurrió el día de hoy, este video de esta semana. Estamos ya a media semana, día 30 de enero, prácticamente a fin de mes de este primer mes del año 2019. Y el día de hoy pues hubo un acontecimiento que fue el anuncio de la tasa de referencia de Estados Unidos, de que mueve la Fed por lo general, de las tasas de interés. Y el anuncio pues fue, como a lo mejor ya algunos de ustedes saben, fue que pues se mantuvo la tasa en el mismo nivel que pues la vez pasada. Entonces pues se mantiene sin cambio alguno. Esto de hecho es un mensaje que los mercados han estado esperando confirmar. Pues tenemos ya, hemos hablado en algunos de los videos anteriores, que ha habido un rally importante, es decir, una subida del mercado en este caso del Standard & Poor's 500, del S&P 500, que es el índice más importante, como hemos platicado. Y pues este índice ya lleva pues ya varios días subiendo, después de esa bajada tan dramática que tuvo en diciembre. Empezó en octubre, consolidó en octubre y noviembre, y luego pues en diciembre se cayó más, y pues que hizo preocuparse a muchos de los inversionistas acerca de pues lo que podía pasar, si iba a haber una bajada mayor. Pero pues vamos a revisar lo que ocurre este día. También algo interesante es que reportó Apple en la tarde de ayer, la tarde del 29 de enero. Ya había anunciado Apple más a inicio de año que pues no iba a irle muy bien, y entonces eso ya había causado una bajada, digamos que importante en su precio. Y ahorita pues lo que ocurre es que reporta, digamos que en línea con lo esperado, bastante plano con lo esperado, casi no estuvo abajo, pero pues no estuvo mucho más arriba. Y entonces pues eso también lo tomaron bien los inversionistas, hizo un movimiento hacia arriba, un gap en la tarde. Entonces eso, en combinado con el movimiento de que no hubo cambio en las tasas por parte de la Fed, y un mensaje pues realmente relativamente positivo, tenemos que el mercado pues siguió subiendo. Entonces vamos a revisar lo que está haciendo la gráfica del Standard & Poor's. Aquí me voy a pasar a mi pantalla de análisis y voy a sacar mi lápiz de análisis. Esta es la gráfica de velas diarias del Standard & Poor's. Y entonces, como podemos observar, pues el Standard & Poor's continúa con su tendencia de subida hacia arriba. Aquí viene pues el mercado subiendo. Tuvo unos días aquí una pequeña consolidación. De hecho, en mi forma de ver, voy a utilizar un color un poco más claro para que sea más visible. En mi forma de ver, aquí iba a existir un movimiento, pues quizá donde se atore el precio. Hoy subió, de hecho, por el anuncio de la Fed de no subir las tasas. Hay varias señales que nos está dando, por lo menos desde el punto de vista técnico. Ya este promedio cruzó este otro promedio que bajaba, que es el promedio 50, que es uno muy importante. Esa es una zona que pues podría estar de soporte. Este es el de 200, que está arriba, que es pues el de la tendencia anual, y que se rompió pues en los meses pasados, y hasta ahora está llegando. Probablemente todo parecería que apunta que el movimiento va a llegar cerca de ese nivel, 275. Sinceramente yo pienso que a partir de ahí puede intentar nuevamente bajar, podría bajar algo el movimiento, y hacer alguna pequeña regresión hacia otra vez la zona de esta zona de por aquí inferior, aquí por esta zona quizá. Pero por ahora yo lo veo más bien como que todavía existe algo de presión hacia arriba, hacia acá, y entonces pues el movimiento realmente todavía podría continuar, ¿no? Ese es como lo que la probabilidad y lo que los indicadores pues me están mostrando. Veamos cómo estos cruces de promedios rápidos sobre los promedios más lentos son señales alcistas. Aquí se dio una que continuó, aquí ya se dio otra que la hizo más o menos el 22, y aquí continúa, ¿no?, el movimiento hacia arriba, ¿no? Entonces realmente eso, y la combinación con noticias positivas
de que los reportes relativamente han estado en línea con lo esperado, pues es lo que ha hecho que los mercados pues no se hayan detenido ese rally. De hecho, pues si se hubiera comprado en esta parte inferior de niveles de 230 a 270, pues ya se tiene un interés muy bueno que se hubiera podido lograr simplemente manteniendo el índice. Recordemos que pues los niveles que había tenido, estamos ya prácticamente a 30 puntos, después de que se hundió prácticamente a 230 y algo, estamos casi en la parte más baja, pues ha subido casi como 40 puntos, ya prácticamente un poquito como el 60% de lo que había bajado, y entonces pues eso ha entusiasmado a los inversionistas. Eso pues después de que muchos analistas han seguido repitiendo que no hay cosas malas, también pues cosas malas en la economía, en lo que así una señal de algo muy catastrófico, es lo que pues nos están diciendo todos los analistas, pero pues no lo querían creer hasta que ya empezó este año, ¿no? El cierre de gobierno también de Estados Unidos, que era un tema que pues también traía preocupados a los mercados, pues se levantó aparentemente un par de semanas, se negoció, lo más probable es que ya se mantenga abierto, se habla de que va a haber una negociación quizá entre Trump y los demócratas para el tema del muro, seguramente ya no lo van a querer volver a cerrar porque pues afecta a mucha gente que vive del tema del gobierno, muchos terceros que también están outsourceando en el gobierno, también no reciben pagas porque pues está cerrado. Entonces este es un tema que ahorita ya se levantó, también está produciendo una cuestión de alza, una perspectiva positiva en los mercados. Entonces pues aquí tenemos esta subida, pequeña consolidación y empieza a subir todavía. Parece que está saliendo inclusive de esta zona de que consolidó y va un poco más. Mucho depende mañana y el viernes cómo continúe, quizá continúe o siga la consolidación. Todavía yo no le veo señales, salvo estas pequeñas velas que había hecho, pero son velas como con mucho conflicto, son velas tipo que se le llaman doji, o sea, velas con colitas largas, con movimiento extremo y después que regresan a volverse verdes. Habla de un conflicto entre los compradores y vendedores, pero al final parece que siguen ganando los compradores, los toros en este mercado. Estos indicadores que tenemos por aquí, que es un pariente del MACD, que se llama el Stochastic Momentum Index, está en la zona de saturación, y esto cuando está relativamente plano en esta zona, pues indica que esto todavía sigue siendo señal alcista, por lo menos con mayor probabilidad. No es imposible que si viene una noticia negativa, pues pueda clavarse, ¿no? No lo esperaríamos. También la negociación entre China y Estados Unidos, aunque no ha habido un avance así o una noticia concreta, pues siguen los rumores de que se está hablando y que se está llegando a algo, pues que sí se va a negociar algún acuerdo para que no golpee tanto el comercio, las tarifas y todo a China y a Estados Unidos. Y entonces pues todavía eso pues sigue dando una señal más alcista a los mercados. Nuevamente yo creo que pudiera llegar, pues antes pensaba en un nivel de 270, sin embargo hoy ya cerró en 267, ya está a 3 puntos de llegar el SPY, el Standard Poor's, y tiene este pequeño segmento que pues podría todavía tocar. Está más o menos a la altura de esta resistencia o de este nivel. Más importante el promedio 200, aquí está. Entonces pues es un buen indicador de como donde pudiera llegar el precio. Yo sinceramente pienso que eventualmente podría regresar, quizá no tan profundo, podría llegar por esta zona o por esta zona anterior, y de ahí vamos a ver qué pasa, si se sigue o si intenta resistir y continuar otra vez para arriba, ¿no? Para que en lo que resta de los siguientes meses pues pueda volver a recuperar a un nivel similar a como estaba. No se le considera, algunos analistas ya habían mencionado que 290, 300, el nivel que puede alcanzar el Standard Poor's, en este caso hablo del SPY, entonces por eso hablo en múltiplos 10 veces menores, pero en realidad ese 290 es el 29,000, que es el índice. Recordemos que el instrumento que es el ETF del Standard Poor's se llama SPY y que tiene un múltiplo de 100 veces menor, entonces 290 sería 29,000 en la realidad, en el índice, y por eso pues se mueve proporcionalmente ese índice. Entonces de aquí va a ser un punto de que vuelva a regresar y vamos a ver qué hace, si vuelve aquí o si continúa su movimiento.
Entonces, eso es lo que ocurre el día de hoy. Pues este movimiento a mí se me hace bastante positivo. No creo que si mañana continúa, pues todavía podemos la buena posibilidad de llegar hasta el 275 o hasta un escenario más súper optimista podría ser 280, ¿no? Ya no creo que llegue más arriba de esto, pero sin embargo, pues es una buena perspectiva que pudiéramos tener. Vamos a ver qué es lo que pasó un poco con Apple. Entonces, vamos a cambiar la gráfica a lo que es Apple. Voy a, voy a permitirme aumentarla ahora. Y aquí está lo que ocurre con Apple, ¿no? Vean cómo Apple también pues tiene un comportamiento muy similar al índice. Pues de hecho ahorita todas están muy correlacionadas. Esta bajada, esta subida y esta bajada. Apple pues tiene un poco el plus o digamos el handicap de que pues también anunció que las tarifas de China hacen que pues venda menos en China y que pues los componentes y varios impuestos adicionales pues son cosas que le afectan, ¿no? De hecho, cuando anunció Apple que no iba a tener tan buenos resultados, aquí está el primer gap que fue por los primeros días de enero y pues como que fue casi empezando el año, ya que los mercados estaban un poquito para arriba, el gap de Apple pues le pegó en contra. Sin embargo, pues quizá Apple fue inteligente en adelantar la noticia porque a partir de ese gap pues todo no ha más que estado subiendo poco a poco. Y el día de hoy, en la tarde, después de la tarde de ayer, que da noticias más o menos alineadas, entonces pues empieza así ese gap al día de acá, al día de hoy allá. Vamos a ver si lo podemos aumentar un poco con mi lupa. Y entonces aquí precisamente veamos el espacio que hizo. No fue un gran gap, pero sí fue algo así como de unos $8 o como de unos $6, de 156 y algo que había cerrado, pues subió como unos $6 aproximadamente. Y a pesar de que bajó al inicio, subió después de la noticia, pues se le pudo hacer un movimiento en largo. De hecho, aquí yo lo que enseño es que pues esto me sirvió como una idea de trade. ¿Cómo me sirve esto para hacer un trade en la mañana? En la mañana el gap inicial pues me dio la idea de un posible corto. De hecho, primero intenté la teoría de que iba a continuar subiendo más. Esa teoría la deseché muy rápido. Fue esta parte que está aquí. Esta es la apertura del día de hoy. Voy a regresar un poco. Vamos a tratar de señalarlo. Estas son velas de 5 minutos de Apple. O sea, son periodos de 5 minutos desde que abrió. Aquí está la apertura, más o menos, a las 8:30. 8:35 acaba esta vela. Baja. Intenta subir y yo aquí intento un pequeño largo. Me lleva hasta acá, a mi stop. Pues aquí me salgo con pérdida pequeña. Y después volvió a subir, subió un poquito y volvió a continuar el movimiento hacia abajo. En ese punto yo consideré, pues van a cerrar un poco, tomar utilidades, dado que abrió para arriba, pues van a venderla los que pues están un poquito pesimistas y mejor deciden tomar utilidades. Y entonces puedo tomar un corto con este pedazo, con un poquito más de acciones. Aquí fueron 10 acciones en esta pérdida. Aquí fueron 30 acciones en corto, o sea, fue el triple. Cuando ya confirmé para dónde iba el movimiento, pude recuperar lo que había perdido, quedé un poquito positivo y después aquí por el movimiento ya decidí no quedarme mucho más. Hubo un poco de conflicto aquí y como ven después rebotó y continuó subiendo. Todo esto fue antes del anuncio de la Fed. No percibía yo este movimiento que pudiera ser hacia arriba y ya no estaba en mi plan, entonces ya no hice ningún trade en esta zona. Sin embargo, lo que sí estaba esperando y sí decidí salir temprano, hacer algunas diligencias y después regresar a la hora del anuncio de la Fed. Entonces vamos a movernos al anuncio de la Fed. Voy a quitar mi zoom aquí y me voy a ir hasta la 1 de la tarde, que fue a la hora que anunció la Fed el que no había cambio en las tasas de interés. Y eso pues generalmente son noticias positivas para el mercado. Entonces, ¿dónde está el movimiento de la 1 de la tarde? Pues aquí está la 1 de la tarde por esta zona. Y vean cómo inmediatamente empieza el anuncio y empieza a subir. No me gusta inmediatamente tomar posición, ya que a veces ese movimiento, y ahorita lo vamos a ver en el SPY, hace un poco este chicoteo entre que deciden si el mensaje es como positivo o negativo, y entonces
ya hasta que llegó a este nivel, como en los siguientes, después vean, de los primeros 5 minutos que hicieron el anuncio, pues decidí entrar en esta parte, en largo, en la punta de aquí, con el stop muy cerca por esta zona, y entonces vean cómo de pronto hace un movimiento ligeramente hacia arriba, ¿no? Entonces capté un pequeño pedazo de este trade en largo, después se queda en este punto. ¿Por qué me salí ahí? Pues porque era el nivel de 165 cerrados, y como que los números cerrados siempre son algunas resistencias naturales, sobre todo si son múltiples de 5. Pero vean después qué hace. Estas velas de 5 minutos se mantuvieron 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 20. Fue un total de casi 25 minutos que ni se caía ni se iba para arriba, ¿no? Entonces, este es un patrón de consolidación que generalmente cuando se mantiene el precio así mucho tiempo, y tenía una noticia tan positiva de que como que no subieron las tasas y que el discurso era relativamente pues alentador de que no iba a haber sorpresas ni que se iban a estar monitoreando con sus herramientas lo que pasaba en los mercados, pues no tardó mucho en que otra vez me adelanté yo un poco aquí en un largo. Hizo un poquito de movimiento hacia abajo que pues me puso un poco nervioso, pero después de 5 minutos, ya y cacho, o 6 7 minutos, empezó nuevamente el movimiento hacia arriba, ¿no? Y ya ese yo lo percibía como pues el movimiento final que iba a ser en ese día, porque ya estábamos muy cerca de las 2 y generalmente a final del día, pues ya más accionistas toman utilidades. Yo lo consideré correcto, entonces no tomé naturalmente la punta porque es difícil de predecir. Sin embargo, en cuanto empezó a hacer un movimiento fuerte hacia abajo, a romper ya la tendencia, después de que terminó esta vela a las 2 de la tarde, inmediatamente después de las 2, yo prácticamente de pronto creo que hay algoritmos que están calendarizados con el reloj. Entonces, muy curiosamente a las 2, o los seres humanos por lo menos, a las 2 deciden tomar utilidades una hora antes de que cierre el mercado, y como ven ya después de eso, ya no hubo más que como una especie de movimiento más horizontal y bajada, ya no hubo más movimiento hacia arriba. Aquí está la parte que restó del día de hoy con Apple. Entonces así bajó y ya subió un poquito, bajó un poquito y ya nunca regresó al nivel tan alto. De hecho, la señal la vi yo más claramente en las velas de un minuto. Voy a hacer el zoom a mi pantalla de un minuto. ¿Cómo lo percibí en esta pantalla? Aquí está nuevamente. Voy a moverlo un poco más centrado. Aquí estoy viendo el postmercado en velas amarillas y moradas. Ese es el postmercado para mí, que es todo esto que está digamos que de este lado para acá. Pero quitando este pequeño recuadro, ¿cómo veo yo el movimiento después del anuncio? Entré un poquito retrasado, como les decía, pero entré en este movimiento, por eso decidí tomar utilidad rápido. Y después esta fue la consolidación que duró pues como veintitantos minutos casi, hasta el cuarto para las 2. Aquí yo por aquí un poco como despuesito de la media, vamos a borrar, despuesito de la media empiezo la posición en largo, un poquito adelantado, y empieza así a moverse. Y yo pues decía, si no se cae abajo de estos promedios, pues entonces me mantengo. Entonces, sin embargo, pues se mantuvo, y llegó un punto en que a partir del cuarto para las 2 empezó a hacer este movimiento fuerte. Vean, inclusive el volumen aquí se vuelve a acrecentar después de una noticia positiva de la Fed de que pues no va a subir la tasa, etcétera, y como con todavía expectativas positivas, y la noticia de Apple que no le fue tan mal, que salió medio alineado, pues entonces yo esperaba que el movimiento con muy alta probabilidad continuara, ¿no? Entonces, y más que veo uno este patrón que que no se cae, ni sube ni se cae, sino se queda ahí atorado un buen rato. Ese pues es una consolidación que eventualmente se va a convertir con buena o alta probabilidad y con un día tan positivo en una tendencia alcista. Entonces sube, llega hasta acá este máximo, lo que decía, y cuando yo veo que ya aparecen varias velas rojas que sí cruzan este mini promedio móvil que tengo aquí azul, esa era mi señal para cortar, y entonces efectivamente cruzó y decidí cortar. Y vean cómo más o menos acerté, estuvo ya después abajo, ya nunca volvió a subir al nivel, y hoy pues está consolidado. Probablemente mañana vuelva a tener otro pequeño movimiento para arriba, podría ser el plan dependiendo de dónde arranque.
cómo atacarlo, ¿no? Entonces, pues fue un día que esperando a la hora del reporte, como se puede ver, pues puede dar unos resultados bastante interesantes. Y pues vamos a ver, por ejemplo, el SPY, que es lo que me gusta mostrar también. Vamos a ver cómo el SPY es bastante volátil al momento de que viene el anuncio. El anuncio aquí está a la 1 de la tarde. El SPY a veces es un poco todavía más volátil que las acciones individuales en algunos casos. Entonces vean cómo aquí en este caso el SPY, estas son gráficas de un minuto, en el primer minuto que dan la noticia, pues ese pico tan fuerte hacia abajo y hacia arriba, tiene ahí una vela que tiene unos picos más o menos de este rango, ahí lo voy a quitar, pero ahí están. Luego estas dos velas, que es en el tercer minuto, pues también tuvieron unas sacudidas, entonces ahí es donde es difícil todavía determinar para dónde va el movimiento. Ya al cuarto minuto, pues ya empezó a intentarse, ya irse para arriba y pues esta podría parecer una entrada medio alta para muchos traders. Sin embargo, con una noticia tan positiva y algo tan bueno, pues sí hay bastante como carnita por esperar por el movimiento. Entonces yo no hice el trade con el SPY, pero hice algo similar con Apple y como ven tomé la subida aquí y después pues tomé otro pedacito acá. Mi diferencia fue que yo en mi caso pues alcancé a tomar un segmento aquí y después de la consolidación tomé otro segmento acá. Entonces pues fueron dos trades que me ayudaron a ser positivo en Apple, ¿no? Y vean cómo el SPY se mueve muy similar a lo que es Apple. Aquí vienen unas primeras señales de que ya quiere dar vuelta y aquí pues ya el SPY también hizo básicamente lo que hizo el otro, la otra acción Apple. Vean cómo ya se empezó a aplanar el movimiento, después ya cayó y cayó un poco más. Aquí pues precisamente está ese movimiento que hizo más o menos a las 2, que fue, estaba un poco adelantado en mi comentario. Aquí fue el segundo movimiento de Apple, aquí fue el primero que tomé. Después de aquí vino la consolidación parecida a la de Apple y vino ese movimiento y ya después vino la bajada por debajo de ese nivel, ¿no? Entonces, así es como, bueno, pues se planea un trade que está, digamos que orquestado por dos eventos, el resultado no tan malo y pues el reporte de la Fed, que pues de las tasas, que pues realmente no fue en sí malo el mensaje. Podemos ver cómo Apple, a pesar de muchas cosas que se comentaron, por ejemplo aquí vemos que el revenue de Apple, pues, el resultado fue muy plano realmente. Entonces vamos a acercarlo un poco más. Esto es lo que pasó un poco con su revenue. Pues vendió bien en lo que es en el continente americano, en Asia, en Europa no tanto, en Japón no tanto, y donde tuvo su mayor pérdida pues fue en China, que fue donde no vendió mucho. Sin embargo, a pesar de todo, todos estos números sumaron algo ligeramente arriba de lo que habían pronosticado. Entonces, pues precisamente eso fue lo que la salvó un poco de no estar cayendo tanto. Pues nuevamente eso fue algo de lo que, de lo que ocurrió, lo que comentaban los analistas, pues en ese momento en la mañana, que pues Apple realmente pues su revenue aumentó. Este es de Alibaba, perdón, estoy poniendo el de Alibaba, pero bueno, tengo uno de Apple, ahorita lo localizo, pero bueno, también Alibaba es una de las acciones que está bastante interesante para seguirla. Y si no tengo la foto, bueno, por ahí a lo mejor la tenía, pero a lo mejor quizá ya la cerré, creo que ya la cerré. Otra noticia interesante de hoy fue que los inventarios del petróleo bajaron, entonces también eso produjo una noticia que hizo que subiera el petróleo el día de hoy, entonces también eso ayuda de pronto, está correlacionado de pronto con los mercados. Aquí tenemos precisamente el anuncio donde se puede ver que el inventario aumentó. La noticia de Apple más la pueden ver en Twitter porque la posteé en la mañana de que las ganancias aumentaron. No la tengo ahorita abierta en el Twitter porque luego mi navegador hace que se alente más esta transmisión. Pero bueno, eso fue lo que también se anunció con Apple, que sus ganancias fueron mejores. Aquí está los inventarios del petróleo. Se habían pronosticado 3 millones
de barriles más, solo hubo 0.9 millones, entonces esto tiene una connotación alcista porque hay menos oferta, pues entonces sube el precio. Entonces también, o sea, hubo una serie de noticias importantes que hubo, ¿no? Alibaba, que también podríamos pensar que China se está desacelerando, pero vean, Alibaba también postea que hay un incremento en ventas del 41%, ¿no? Entonces, también eso, nada más revisando Alibaba en mi pantalla que hago mi análisis de acciones interesantes en este espacio de trabajo, en esta plataforma, tengo aquí una lista del lado derecho de acciones que ando revisando. Entonces vean cómo Alibaba, esta es la gráfica de la izquierda, es la diaria, cómo Alibaba de hecho subió todo el día, hizo un pequeño gap arriba de la zona que estaba y pues se mantuvo subiendo. Entonces esta también es otra acción que vale la pena mantener en el radar. Aquí está la subida del día de hoy con bastante volumen por esa noticia. Entonces es otra de las cosas que vamos a ver si en los siguientes días estaré intentando hacer trades con ella. Por ahí también hubo una noticia con Boeing, que con la aerolínea Boeing, entonces también tiene una connotación positiva. Entonces, como ven, pues muchas noticias positivas. Eso pues me hace pensar que el mercado como tal, pues todavía tiene un espacio de movimiento importante que puede continuar hacia arriba. Entonces, pues no pensemos ya o tengamos esa mentalidad fatalista que vamos a tener esta vuelta en U. Ante estas señales técnicas fuertes y ante la perspectiva fundamental bastante pues favorable, pues no le veo como nubes negras, a menos que por ahí la negociación con China se caiga o algo. Entonces, pues no hay todavía nada de eso en el horizonte. Entonces, pues sigamos aprovechando el movimiento hasta que veamos señales claras de esa quizá cambio de dirección que en algún momento tendrá que ocurrir seguramente. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Pero inclusive yo pienso de al ser tan largo este movimiento, lo que pasa es que ya la regresión ya no puede ser como que también tan larga si no hay noticias tan negativas. Entonces generalmente esto hace que el movimiento sea más truncado acá y a veces ya viene esa continuación hacia arriba, ¿no? Entonces, pues tendríamos así una especie de movimiento así como ondulado que se consolidó hasta abajo, hizo un movimiento muy extremo y después pues regresa, ¿no? La forma luego más fácil de entender esos movimientos es a veces retrocediendo a periodos más grandes, al mensual o algo, y ahí vemos pues mucho más claro, ¿no? Como de pronto ese movimiento es nada más algo que ocurrió solo un par de meses, ¿no? Voy a quitar ya para terminar este video, que ya se alargó un poco, pero creo que vale la pena y es interesante. Voy a quitar los niveles que tengo, después ya los volveré a incluir, pero vean cómo en las gráficas mensuales, pues este movimiento se ve como algo un poco, pues no tan drástico como un cambio de tendencia. Si baja, se consolida un mes, baja en diciembre y ahorita en enero prácticamente llevamos una vela verde. Entonces, pues podría ser que en los siguientes meses se alente un poco, pero pues después podría continuar la tendencia. Esto en mensual trae tendencia alcista. Entonces, todavía no, aunque podamos verlo que en diario y en semanal se ve muy alarmante, podría ser que aquí todavía este indicador de oscilador dé la vuelta un poco, lleguemos hasta quizá un poquito más arriba y después pues ya tengamos algún movimiento que ya están hablando de la caída en el otro año, pero pues por ahora no se vislumbra ya. Entonces, pues eso es prácticamente lo que quería comentar. Pues nuevamente, eh, nuevamente pues te agradezco la atención a este video y pues seguiremos con más videos de análisis comentando algunas otras cosas que estén ocurriendo en el ámbito. No comentamos hoy de la bolsa mexicana, pero bueno, pues la bolsa mexicana ha seguido mucho al índice de Estados Unidos, ha estado subiendo varias empresas, también se habla de que pronto puede haber rebote, pero va a estar muy correlacionado más que a los eventos locales del país, pues va a estar muy correlacionado a eventos seguramente de pues lo que esté pasando internacionalmente. De pronto algunos eventos locales hacen que el dólar fluctúe, etcétera, pero todavía el driver o el motivador principal
son los eventos que están ocurriendo en el ámbito de los mercados de Estados Unidos, de las tasas, etcétera. Entonces hay que estar muy atento a los reportes que todavía faltan. Esta semana reportan varias tecnológicas, Google, Tesla, Facebook, todavía les falta por reportar, no sé si incluso unos ya reportaron ahorita en la tarde, pero bueno, pues veremos si haremos otro video del viernes o si no, pues será hasta el día lunes que comentemos pues ya los efectos de todos estos resultados. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, te agradezco tu atención. Carlos Contreras, asesor en estrategias de inversión, figura 3, fundador de Café del Trader. Nos vemos hasta la siguiente vez que tengamos otro video. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete a nuestras redes sociales, Café del Trader, Twitter, Café del Trader en Facebook, tenemos el YouTube. También vamos a tener este video en YouTube pronto, en unos momentos lo subiré. Entonces, pues síguenos y pues déjanos tus comentarios, etcétera, de qué te interesaría platicar o ver para que pues te dé mi humilde opinión de lo que creo que está pasando en los mercados. Muchas gracias y me despido ahora sí. Hasta luego.